Hola, soy Paulina Santana de Cáncer con Fe, guerrera en Cristo y guerrera contra el cáncer de mama. Hoy les quiero contar un poquito de mi experiencia con el casco frío que se usa para no dejar caer el pelo con las quimioterapias. Y como siempre, antes de continuar, que ya saben que me gusta, antes de explicar mi experiencia, de contarles mi experiencia, me gusta primero llevarle la palabra de Dios, que es la que me ha mantenido a mí firme aquí donde estoy. La palabra de Dios nos dice en el versículo Efesios 6:13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Pues les cuento que, como le había mencionado antes, cuando la cenóloga me dio el diagnóstico y me pasó hacia el equipo médico de los oncólogos, ellos me explicaron en qué consistía el tratamiento que me debían hacer en base a mi diagnóstico. Me explicaron las posibles consecuencias y efectos secundarios de las quimioterapias. Dentro de ellas estaba la caída del cabello. Entonces me hicieron la propuesta de utilizar el casco frío. Pues cuando me mencionaron el casco frío, yo estaba muy contenta porque ya yo sabía de su existencia, me había informado. Entonces había buscado y me resultaba de las búsquedas que había hecho que en el hospital que yo tenía que tratar mi enfermedad y dar las quimios, que aún no había llegado el casco frío. Pues ya yo me había informado de cómo hacer para elaborarlo yo sola a casa, porque existe esa posibilidad, porque la primera persona que descubrió el casco frío lo hizo a casa, lo hizo sola y le funcionó, seguramente haciendo algunos estudios, analizando la situación y le funcionó, y de allí viene lo que es el casco frío, que ya existe en muchos hospitales, clínicas y por donde quiera. Entonces cuando me dijeron que tenían el casco frío, wow, yo estaba súper contenta de tener esa posibilidad. Además me iba a ahorrar tiempo, dinero y muchas complicaciones para poder hacer el casco frío por mi cuenta. Bueno, pues les cuento, como yo tenía el pelo más o menos largo, me mandaron a un salón directamente que colabora con ellos, que saben tratar el pelo bajo un tratamiento de quimioterapia con el casco frío. Me cortaron el pelo, como le había explicado en el video de mi diagnóstico, me cortaron el pelo aquí en los hombros para que no pese y así pueda ayudar a que entre el peso, el poco peso y el casco, los cabellos no se cayeran. Bueno, pues llega el día de la quimio. Pues llego al hospital, toda preparada, como había dicho en el video anterior, me conectan el portacat al suero. Pues antes de poner la quimio tenía que tener el casco puesto media hora antes. Pues el casco está compuesto con dos cascos. Uno que es el que va atacado directamente al cráneo, al cuero cabelludo, que es hecho como en una especie de silicón, y otro que es de tela, de una especie de tela, pienso que impermeable, especial, no sé, que te va atacado encima del casco de silicón. Pues primero te bañan la cabeza, te la humedecen toda, te ponen una crema especial para mantenerte la cabeza siempre húmeda porque el frío te la puede secar. Te ponen el casco, primero los cascos tienen una medida porque van en base al tamaño de tu cabeza para que te pueda adherir bien. Bueno, después que te bañan y te ponen la crema, pues te ponen ese casco, después te ponen el otro casco, todo va conectado a la máquina. Es un casco eléctrico que va conectado y se mantiene a una temperatura de 4 grados constante. Se te congela completamente la cabeza porque la idea exactamente es llevar a la hipotermia el cuero cabelludo
que de modo tal que con el enfriamiento se van a cerrar los vasos sanguíneos en esa parte del cuerpo, de modo que las sustancias químicas de la quimio no lleguen a los folículos pilosos y así evitar la caída del cabello. Les cuento que allí estuve yo por 4 horas como una momia, porque entonces yo me había preparado, como le dije en el video anterior, todos los auxilios que me servían, que me ocurrían para evitar la caída del pelo, la caída de las cejas, de las pestañas, para proteger las uñas de las manos, para proteger las uñas de los pies. Y entonces me encontraba yo allí con el casco frío, los guantes fríos, los guantes para los pies fríos, la venda para las cejas y las pestañas, como una momia congelada por 4 horas. Y les cuento que lo resistí completamente. Mi fe en que iba a funcionar era tan fuerte que yo aguanté todo el frío, no lograba conciliar el sueño mientras estaba allí, pensaba, hablaba con Dios, le pedía fuerzas para resistir. No era fácil porque tener la cabeza congelada a 4 grados no es fácil. También tenía las manos congeladas, los pies. Llegó un punto donde ya yo no sentía nada, donde ya yo estaba completamente congelada, estaba cubierta, pero ya yo no sentía ni frío, ni calor, ni nada. Solamente lo único que quería era terminar, pasar el tiempo y despertar de ese trance donde me encontraba. Pues cuando finalmente pasaron las horas y terminamos, tuve que estar, después que terminó la quimio, la administración de la quimio, del medicamento, tuve que esperar media hora más, así, momitizada, congelada, porque el resultado del casco es congelar la cabeza media hora antes y media hora después para que todo el medicamento ya haya andado en todo el cuerpo y no haya pasado directamente a los lugares de donde está el frío, a las células que queremos proteger, para que no haga el daño secundario de las uñas, de dañar las uñas o de hacer caer el pelo. Pues después, bueno, cuando me quitaron ese casco, yo tenía la cabeza congelada. Yo me toqué así y sentía que estaba tocando otra cosa, que no era mi cabeza, porque no la sentía, completamente congelada. Bueno, pues de ahí está bien, me puse mi gorro, porque ellos te dan todo, te dan los gorros, las vendas, tantas cosas que debes utilizar cuando sales. Como había dicho, ya me había cortado el pelo en el salón, pues volví. De ahí salimos al salón, porque el salón especializado donde tenían que lavarme la cabeza, pues me lavaron la cabeza con agua fría, me secaron con aire frío. Bueno, pues de ahí me cubrí, me fui para la casa, y cuando llegué a la casa, pues como le había dicho en el video anterior, cuando estaba hablando de las quimios rojas, yo llegué a mi casa muy tranquila, me senté en el mueble, estaba ahí como si nada, esperando lo que podía venir, pero no me imaginé jamás que me iba a sentir tan mal. Porque yo pienso que ese día yo me sentí peor por el casco que por las quimios. Incluso cuando hice el video de las quimios rojas, no acentué tanto el malestar que yo probé ese día, que yo sentí, porque no le puedo dar las culpas a las quimios, se las tengo que dar al casco, aunque sí debo decir que el casco funciona absolutamente. No todos tenemos el mismo organismo, no todos reaccionamos igual. Por eso yo siempre digo que lo que yo explico en mis videos es por mi experiencia propia. Entonces, no por eso uno tiene que decir, ay, yo no lo uso, o sí, a mí me va a funcionar o no me va a funcionar. Pienso que el casco funciona. Sí, efectivamente, pienso que el casco funciona. Después les voy a explicar por qué lo pienso. Bueno, pues cuando estoy en mi casa, yo llegué a la casa como en eso de las 7, más o menos, porque salí del hospital a las 6, llegué a mi casa como en eso de las 7. A la hora de cena, yo estaba muy tranquila en el mueble, sentadita, muy como si nada. A la hora de cena, cuando me quise levantar a cenar, ahí empecé a sentirme un poco mareada y un poco de mal de estómago.
Pues les cuento que yo no pude cenar porque ya me sentía mal, no tenía apetito para nada, no me sabía nada la comida, no cené, absolutamente nada pude cenar. Pues me fui a acostar, me acosté como en eso de las 9 o las 10, como a la hora más o menos, o a la media hora, una hora pienso, de estar acostada. Empecé a sentir ese malestar. Yo sentía como si estuviera dentro de una bola en medio al mar y la cabeza me iba por donde quiera. Yo me sentía mareada aunque se estaba acostada. Mi experiencia, o sea, lo que yo pensaba en ese momento, lo que yo puedo expresar de mi sensación era como que cuando la cabeza se terminó de descongelar, entonces esos medicamentos que se quedaron a flor de piel y no pudieron entrar hacia los folículos pilosos, hacia las últimas células capilares, no sé cómo llamarlos, a donde tenía que entrar, pues cuando empezó a entrar entonces, todo de un golpe, eso así, yo me sentía la cabeza mareada que iba a venir. A un cierto punto sentía ese olor fuerte como a metal, como a óxido, así que me venía de la cabeza y me bajaba a la nariz, y de la nariz me iba a la boca del estómago. Y así me daba un dolor de estómago terrible y me venía un fisquio en el oído. Yo sentía que me iba. Y después que ya estaba que casi me desmayaba, volvía otra vez y me venía el malestar, la onda en la cabeza, el olor en la nariz y el dolor de estómago. Y así, pasando de uno al otro, pasé toda la noche. Yo pensé que moría. Ese fue el peor día de mi vida en el periodo del tratamiento. El peor día, pienso, o la peor noche. Otra noche no tuve así. Bueno, pero al otro día, a la fin no sé a qué hora me quedé dormida y al otro día cuando me despierto, pues estaba un poquito mejorcita, pero respecto a la noche, pero así me pasé 7 días mal. Tuve que ir al hospital a pasarme suero porque no podía comer, no podía hacer nada, no me podía levantar, estaba propio mal, mal, mal. Pasaron los 7 días y estuve mal y ya a los 7 días empecé a sentirme un poquito mejor. Pues como les dije en el video anterior de las quimios rojas, a mí las quimios en vez de los 21 días me las daban a los 15 días por la rapidez del tipo de tumor que yo tenía, como estaba creciendo. Pues cuando a la semana siguiente voy a hablar con el médico, le expliqué, ya él sabía que yo había estado muy mal porque tuve que ir al hospital a pasarme suero y todo para ayudarme porque tenía las defensas también en el suelo. Pues él no se cansó de quererme convencer de utilizar el casco. Yo no lo quise utilizar jamás, porque yo dije, si es así que yo me tengo que sentir cada vez que me den una quimio, prefiero perder el pelo 1000 veces y no lo volví a usar más. Debo decir, por eso estaba diciendo antes que les iba a explicar que el casco sí funciona. Normalmente, a los 15 días después, de los 13 a los 15 días después de la primera quimio, de las que tumban el pelo, el cabello empieza a caer. A mí no se me cayó ni un solo pelo. El casco frío funciona. Funciona absolutamente. Vi otras personas a mi alrededor que lo usaron, les iba muy bien, no se le caía el pelo, poca cosa, y lo resistieron muy bien, su organismo resistió, no tuvieron esos malestares que estuve yo. Es algo muy bueno, es una idea fantástica porque así yo soy una persona muy fuerte porque yo estoy agarrada de Dios y tengo mi fortaleza que viene de Dios y no me hizo falta después el pelo, pero hay personas que necesitan verse con su pelo y entonces yo sugiero que sí, el casco sí se puede usar, funciona, porque a mí me funcionó. La primera quimio con el casco no me cayó ni un pelo. Así es que por mi experiencia no es una experiencia mala, simplemente estoy diciendo lo que me sucedió con el casco frío, pero sí quiero decir que el casco frío funciona, a mi parecer.
También les quería decir, no se preocupen porque se caiga el pelo vuelve a crecer. Miren a mí cómo me ha crecido el pelo de nuevo, ya yo me he cortado varias veces. Entonces yo aprovecho ahora para hacerme cortes que yo nunca me hubiese atrevido a hacer porque yo usaba el pelo más o menos siempre largo, me gustaba el pelo largo y ahora me encanta el pelo así, me lo he cortado bien cortito atrás porque así me siento más fresca con estas vampadas de calor que me vienen, entonces así me siento así toda reverdeciente, como digo yo, para volver a reverdecer, ¿no? Y entonces el pelo crece, no hay problema. Si quieren usar el casco frío, lo pueden probar. Puede ser que no le dé esos síntomas que me dieron a mí, pero si en caso de no, también no importa que el pelo caiga, porque él vuelve a rejuvenecer, él vuelve a renacer otra vez, y nosotras con él. Y para terminar, les dejo con este versículo de la Biblia que nos dice: la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustias. Salmos 37-39. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Bye.